yo diría que es fundante de una... Bueno, diría que el cuadro, La Vuelta del Malón, es como fundante de una mirada a la otredad, básicamente, ¿no? Incluso de la tensión civilización-barbarie, que está explicada, vuelvo a decirlo, en el video que ustedes tienen para ver, pero que va como fundando algunos mitos, digamos, sobre, por ejemplo, la cuestión de los indios, la cautiva que lleva a uno de ellos a caballo. eh, Incluso no se ve bien en la pintura que tenemos ahora en la pantalla nuestra, pero sí eh, uno de las personas que van a caballo llevan la cabeza cortada de un enemigo, digamos, de alguien que habían recién atacado, cosa que los pueblos originarios que hacían los malones jamás cortaban cabezas. Incluso eran los unitarios los que cortaban cabezas antes de la generación del 80. O sea, que el corte de cabezas era más una práctica, llamémosle, de los wincas, como decían los indios, o de los blancos, que de los blancos mismos. O sea, como que se construye una idea de barbarie en la otra edad con el corte de cabezas, con el robo de mujeres. eh, Hay mucho material interesante también sobre las cautivas. Hay mucho para leer, incluso han escrito algunas novelas, y que es una invitación para que lean también, porque también se construye una idea de... libre, según algunos autores y autoras, que las que tenían en la civilización, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, se construye un mito, digamos, o una idea de una mitología de una otra edad salvaje, la cabeza como trofeo. También ahí no se ve bien en la pintura, pero sí lo pueden ver en el video, lo que sería lo sacrílego de la cruz, de robar una cruz, de robar un cáliz, de robar la hostia, o sea, todo lo que tiene que ver con lo divino. Eso también se va a vincular con lo bárbaro. Y hay algo que decía José Paulo Feynman, que cuando se muestra la maldad de alguien o de un grupo, es un justificativo para su exterminio, ¿no? Entonces, me copiaría la frase de Feynman y la aplicaría en función de este cuadro, que tiene que ver con una idea de tensión, civilización, barbarie, y la necesidad, entre comillas, obviamente, de aniquilar a ese enemigo que se va construyendo como monstruoso, ¿no? Y eso es lo que hace el pensamiento de fines del siglo XIX, el pensamiento fundador del Estado-Nación oligárquico argentino, y del pensamiento positivista que nos quedó pendiente la semana pasada. Eh, y por otro lado, es algo que repito, que dicen en el video, es que están huyendo de la luz y se esconden en la oscuridad, ¿no? Es un poco la idea de extensión que tenía, por ejemplo, Sarmiento con respecto a, y Barbarie, con respecto a la Pampa, algo extenso, que se iba oscureciendo en la medida que se alejaba de las luces de la ciudad, y las luces de la ciudad de la civilización. Por eso Sarmiento decía, el mal de la Argentina, lo más dañino que tiene la Argentina, es la extensión. Si nuestro territorio fuese mucho más chico, seríamos un país mucho más civilizado. Y en este caso está como bastante representada esa idea sarmientina, por eso se mezclan, que no es lo mismo la idea de Sarmiento que la de Roca, por ejemplo, o de la generación del 80. Sarmiento es previo a estos autores, o estos personajes, que huyen de la luz y van hacia la oscuridad. Y por otro lado también hay una cosa muy curiosa para tener en cuenta, y creo que vale la pena
por lo menos mencionarla, y es un tema que les puede interesar, y es bastante anecdótico, pero a veces las anécdotas son útiles como para fijar las cosas. El hecho de que uno de los indios se lleve el cáliz eh, lleva a una leyenda germana, que es la leyenda de Parsifal, que se reproduce en una ópera de Wagner y que transcurre en un lugar de Sudamérica llamada Argentum, o sea, la Tierra de la Plata. Así que bueno, les dejo esa incógnita como para investigar, y cómo la idea de Santo Grial, de Cálix, de algo fuertemente bendecido, significa una superioridad frente a una inferioridad. Aquí el signo o el símbolo de la superioridad está siendo robado por alguien que no sabe qué es. Si bien el video también, cosa que no se ve en el cuadro está el robo, entre comillas, que se muestra en el cuadro de un maletín. Ahí en el video se discute un poco qué es lo que el maletín lleva, porque el maletín está cerrado, así que no podemos saber lo que llevaba o lo que el pintor quiso mostrar. Y un perrito que se escapa, corre, pero como huyendo desesperadamente a partir de la llegada de los salvajes, que son los que roban todo y atacan. Los malones existieron, existieron, y también existieron, bueno, lo que implicaba las, digamos, incursiones llamémosle, de los criollos y de los blancos en los territorios. También había malones para el otro lado, o sea, los malones no eran solamente para el lado, digamos, de las ciudades o de los pueblos de lo que era la provincia de Buenos Aires en el contexto de 1892, que es cuando Ángel de la Valle pinta este cuadro. Bueno, eso es un poco lo que quería comentarles con respecto al cuadro y fundamentalmente al video. Ya podría dejar de compartir pantalla si volvemos a la normalidad. No sé si tiene algún comentario para hacer, pero bueno, completando esto, lo que yo diría es que a partir de estas ideas se crean las instituciones y se crea la mirada hacia el otro, se crea la mirada hacia la otredad, en clave de salvajismo, en clave de inferioridad, una otredad que tiene que ser de alguna u otra manera domesticada, y se crea un relato vinculado con esa cuestión, una forma de contar, una forma de decir, una forma de pensar, bueno, que está en la pintura, ustedes lo están viendo, está en la plástica, pero también está en la literatura. Y también va a estar en las canciones, digamos, en gran parte del cancionero. Y después, bueno, en otro tipo de expresiones que van a aparecer como novedosas a partir del siglo XX, como puede ser la radio, y después el cine. Es decir, la mirada de la otredad como algo salvaje que debe ser domesticado, no solamente tiene su punto, yo diría, me animaría a decir fundacional en este cuadro, es el primer punto que encontramos claro desde el punto de vista plástico, desde el punto de vista de la imagen en este cuadro, sino que si lo miramos desde el punto de vista de la intervención en espacios microsociales, que es nuestra materia, eh, es fundante de las instituciones, del para qué de las instituciones. Sí, la generación del 80 crea un Estado-nación dentro, digamos, con esta lógica, y con esta lógica se construye una lógica institucional, valga la redundancia, es decir, el para qué de la minoridad, la llamada minoridad, para qué de la higiene que mencionábamos, algunas cosas el otro día, algunos temas el otro día, el para qué de las leyes, por qué una constitución que va a abrir la puerta al positivismo, que es la constitución de 1853. Todo esto tiene mucho que ver, digamos, con lo fundacional, no solo de la lógica constitutiva del Estado, sino también de la lógica constitutiva de las instituciones, y por ende también de la lógica constitutiva de las intervenciones que van a surgir desde esas instituciones. Después va a haber mucha discusión, el trabajo social no está en esa época, va
va a aparecer mucho más tarde, digamos a mediados de la década del 30. Muchas y muchos de ustedes ya lo saben, pero bueno, lo digo, o sea, falta mucho tiempo para que aparezca el trabajo social, pero sí aparece una forma de intervención en lo social que, como decíamos en el último encuentro, esa forma de intervención en lo social se vincula eh, con el higienismo en una primera parte. Es decir, que la respuesta a la desorganización de la barbarie, no solamente la de los malones, sino también a la que produce la inmigración europea, que también es vista como un grave problema en el país. eh, bueno, la respuesta va a tener que ver con una mirada a la otredad y un control de esa otredad y un disciplinamiento, si lo decimos en términos Foucaultianos, de esa otredad. O sea, el otro es el que corre en el malón, que no necesariamente tiene que ser indio, también había criollos en los malones, pero el otro también, cuando se pinta ese cuadro, el otro ya es el inmigrante europeo que habitaba la ciudad a partir de una promesa no cumplida, porque a los inmigrantes que venían a la Argentina se les proponía entrega de tierras, se les proponía entrega de maquinaria para trabajar esas tierras, cosa que se hizo en muy pocos, yo diría en porcentajes bajísimos, donde sí pudo haber colonias, hago un pequeño pie de página acá, como en algunos lugares de Entre Ríos, como en algunos lugares de Santa Fe o como en algunos lugares de la Patagonia. No sé, quienes conozcan la zona de Trelew, por ejemplo, ahí se van a encontrar con una inmigración galesa importante, o el sur de la provincia de Buenos Aires con algo de inmigración francesa. Pero la mayoría de los inmigrantes llegaban en barco y quedaban en las ciudades y generaban, digamos, un, llamémosle, problema. Y cuando hablamos de cuestión social, ¿se acuerdan? En el primer día, y nos preguntamos cuál es la cuestión social a principios del siglo XX en Argentina, digamos en 1910, cosa que coincide con otros países de América Latina, puede ser Uruguay, puede ser Chile, o puede ser en parte Colombia, diría Uruguay, Chile, Argentina, con más seguridad. Y la cuestión social tiene que ver con la cuestión urbana, y la cuestión urbana tiene que ver con el, digamos, hacinamiento de poblaciones heterogéneas en ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Fundamentalmente esas tres. La Plata era una ciudad que se estaba creando, se había creado en 1880, o sea, no tenía ese tema, esa cuestión. Y los inmigrantes llegaban al puerto de Buenos Aires, se encontraban con que no había tierras que trabajar, porque ya habían sido repartidas por los terratenientes que habían hecho, digamos, la masacre del desierto, y tenían campos de 50.000, 60.000, 80.000 hectáreas. O sea que la idea de campesino que llegaba de Italia, de España, de Polonia, de Alemania, no podía ser, salvo que arrendase esa tierra, que era bastante complejo porque daba mucho dinero en la enorme cantidad de decenas de miles de hectáreas, estamos hablando. Entonces, ¿qué pasaba? Se hacinaban en las ciudades, ahí aparecen los conventillos. Los conventillos también son un punto de mirada de la higiene médica. Si la higiene muestra una preocupación por lo que pasa en los conventillos, por el tema de las enfermedades que puede haber allí, pero básicamente en ese momento se creía en una teoría llamada teoría miasmática de transmisión de las enfermedades, y miasmática significa que, digamos, los humores, llamémosle los olores o los aires, por decir de una manera literaria de principio del siglo XX, los aires del conventillo, con una corriente, digamos, con otros vientos, podían ir al norte, digamos, a los palacios del barrio norte, que ya tenía sus palacios en esa época. Y se pensaba que esos aires
llevaban enfermedad. Entonces, hay un sanitarista argentino que se llama Juan José Pena, que es el que le da el nombre al Hospital Pena de la Ciudad de Buenos Aires, que va a decir, cuidado, que de los palacios de los ricos, los palacios de los ricos pueden ser afectados por los efectos del hacinamiento, de la promiscuidad y de la mala vida que hay en los conventillos. Algo hay que hacer en ese punto y ahí aparecen medidas de disciplinamiento y de control que construye, digamos, el higienismo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea, fíjense cómo se construye, digamos, una idea de otredad como algo amenazante. Por eso el malón, la vuelta del malón es tan representativo, porque habla de un otro que no solo amenaza, sino que puede llegar, amenazar, llegar, hacer e irse y volver a su oscuridad. Entonces es un otro que realmente asusta, por decirlo de alguna manera, que realmente impresiona, que realmente muestra su cara, llamémosle siniestra, por poner una palabra fuerte. Entonces, ¿por qué la cuestión de la otredad? Porque la cuestión de la otredad tiene mucho que ver con la intervención. Siempre hay un otro sobre el cual se interviene. Entonces, en ese aspecto, la visión, como decíamos hace 2 encuentros, la visión de sujeto de intervención, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de modelo de intervención, decíamos, modelo de intervención tiene que ver con un marco conceptual, tiene que ver con un contexto, tiene que ver con una forma de hacer, pero también tiene que ver con la visión que tengo del sujeto de intervención. Bueno, el sujeto de intervención es ese otro, otra, otre, sobre el cual se interviene, ¿no? Entonces, cada época, según su clima de época, donde interviene la literatura, la plástica, la música, la política, la economía, construye o hace que aparezcan marcos conceptuales preponderantes, como es el positivismo, el cual vamos a hablar dentro de un rato, por ejemplo, en este contexto que estoy tratando de definir, y van a tener una idea de sujeto de intervención eh, como alguien que tiene la capacidad de destruir la sociedad, de disolver la sociedad, o de socavarla. Por eso, insisto, perdón, es tan ilustrativo el cuadro La Vuelta del Malón, porque en el contexto en que se escribe ya prácticamente no había malones. El contexto en que se dibuja, que se pinta, que se hace, eh, sí había una preocupación por la otredad y sí había un esfuerzo, llamémosle de la oligarquía argentina, por la construcción a su forma de ver y en función de sus propios intereses de un Estado-nación, ¿no? O sea, José María Rosa, un gran historiador argentino, decía, ellos se creían a sí mismos, se creían que ellos eran el país, se consideraban a sí mismos el país, ¿no? Fíjense cómo eso ocurre hoy, ¿no? Cuando uno ve algunos discursos, digamos, de lo que podemos llamar la derecha, por decirlo de alguna manera, como el país son ellos. El país no somos los que no somos como ellos. Y por eso se construye una impunidad, por ejemplo, e incluso otro sistema de leyes para unos y para otros. Creo que eso también lo vivimos en la cotidianidad y bueno, y tiene que ver con cómo eso se ruido en la intervención, cómo se construyen distintas formas de idea de problema social, se afecta a un sector o se afecta a otro sector de población. Entonces, bueno, nada, con respecto al video, yo lo que les recomiendo es que, creo que con Maya estamos de acuerdo en eso también, vean el video, va a estar está mucho más claro que lo que yo acabo de explicar. Eh, Algunas coordenadas sí agregué que pueden ser útiles, que tienen que ver con la materia, que tienen que ver con intervención y que tienen que ver con el trabajo social. Y ojalá tuviésemos tiempo y ojalá podamos, no creo que lleguemos, pero ojalá podamos para ver
por lo menos el segundo de los videos en algún momento, que es Sin pan y sin trabajo, que ahí habla de la cuestión social como cuestión obrera, que es otra mirada, otro punto de observación de lo que está pasando en la sociedad argentina en un contexto muy similar. Lo mismo ocurre con El despertar de la criada, que es la mirada que la oligarquía tiene acerca de quienes no forman parte de su clase. Y representativo de lo que decíamos antes sería el cuadro de la epidemia de fiebre amarilla, que muestra, digamos, bueno, el impacto de la epidemia esa que cambió Buenos Aires. Yo no diría la Argentina, pero sí Buenos Aires, y digamos, por efecto influyó en todo el país, que fue la epidemia de fiebre amarilla de 1871, que es como fundante de lo que podemos decir es el higienismo argentino. Bueno, temas tienen en los textos, tienen para leer, y son temas como interesantes para conversar. Sí, A mí ahí me en gustaría, el chat les dejamos los links de los otros 3 episodios, igual si googlean La Patria Cuadros salen fácilmente. Yo algo que pensaba, Alfredo, cuando hablabas esto de los mandatos fundacionales, ¿no? De estas instituciones que se crean en este contexto, no solo por el valor histórico del dato, digo que puede ser interesante en esos términos, sino el paradigma del cual nos paramos, nosotros digamos vinculado a la genealogía y a la mirada genealógica como método, quizás, digo, te la tiro a ver si tienes ganas de desarrollar y si no lo dejamos para otro encuentro, porque si no también queda esta cuestión como de una época de la vida en Argentina que fue y que ya, digo, no es, y que puede ser interesante en eso, en esos términos más históricos y esos datos, pero que en realidad es una mirada que permea las instituciones, que incluso, no sé, pienso, crisis 2001, cuando a la escuela se le pedía que diera de comer y que se transformara en un comedor, que hoy nos parece como medio que va de suyo, pero que en realidad lo que estaba ahí discutiendo de fondo es para quién es esa escuela, cuál es el mandato fundacional de esa escuela, quién va dirigida, quiénes eran los que además iban a comer en todo caso en esa crisis a la escuela. Nada, pienso en libros, digo, qué sé yo, Ramos Mejía, Multitudes Argentinas, y cómo describe esa otra edad de la que hablas. En estos términos, me parece que es interesante en clave de intervención pensarlo genealógicamente, cómo ir buscando esos datos que permean intervenciones actuales. sí, sí, está bueno, digamos, mirar un poco la genealogía me parece interesante, del sentido de pensar, sencilla, es una pregunta muy fácil la genealogía y muy compleja. ¿Qué del pasado está en el presente? Esa sería para mí la pregunta genealógica clave, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuánto de las prácticas que me está proponiendo o que me está sugiriendo este cuadro llamado La Vuelta del Malón en función de qué hacer frente al otro, frente a esa barbarie, se filtra en las prácticas y le da sentido a las instituciones? Y en ese aspecto, lo genealógico también es muy meticuloso, es como ver el pequeño detalle y ver cómo se construyen distintos relatos y discursividades, diría Foucault, que son como capas, ¿no? O sea, no es que un discurso termina y empieza el otro, sino que son capas que se superponen y hay una latencia de lo discursivo, hay una latencia de ese pensamiento que está tan bien sintetizado en el cuadro, por ejemplo, que está hoy en el año 2022, o sea, hace muchísimo tiempo que ese cuadro se pintó. Y mucho de esa lógica está, incluso podríamos hacer un ejercicio, no tenemos tiempo, pero cuánto de esa lógica de la que hablamos está en la crónica periodística, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la genealogía también implica un ejercicio de ver cómo, decíamos antes, el pasado se expresa en el presente y condiciona al presente, porque construye una representación social fuerte en este caso, de la otredad. Y, y no solamente de la otredad, sino de quién la habita esa otredad y insisto con la palabra siniestro.
la palabra siniestro me parece bastante útil como para pensar esto, ¿no? Porque lo siniestro para Pichón Rivière, por ejemplo, que autor que seguramente todas y todos conocen, lo siniestro, Pichón Rivière lo define de una manera mucho mejor que Freud para mí, que es aquello que asusta pero que no se deja ver del todo. Y en el cuadro pareciera que estamos viendo todo, pero no estamos, ¿desde dónde estamos mirando ese cuadro? ¿Lo estamos mirando desde el malón que pasa? ¿Lo estamos mirando desde lo que nos contaron? Entonces estamos viendo un pedacito, estamos viendo algo. Y lo siniestro, justamente, es la pequeña parte que se ve de algo que es mucho más amenazante de lo que supongo y que nunca voy a saber cuánto es lo terrible de esa amenaza. Así que podemos hacer digamos, algunos cruces entre la idea de lo siniestro, la idea de la genealogía y cómo la otredad se construye en ese campo de lo siniestro, ¿no? Cómo, eh, digamos, joven en conflicto con la ley es lo siniestro. Y cómo se inscribe en el imaginario social como algo que no termino de conocer y como algo que amenaza de una manera eh, terrible, por decirlo de alguna manera, de alguna forma. Entonces, la genealogía es, como dice Foucault, es gris, es meticulosa, es hasta aburrida, pero necesaria como para poder, ¿cómo decirlo? Eh, Aproximarnos a entender algunos porqué de las cosas y hacernos preguntas que desarman lo que consideramos como aceptado, ¿no? Que la genealogía también se apoya en esta idea de esta pregunta sencilla: ¿qué pasaría si lo que nos están diciendo que es malo es bueno y lo que es bueno es malo? Eso no quiere decir que lo malo sea bueno y viceversa, sino simplemente quiere decir que tengamos no sé, diría yo, la lucidez de poder permitirnos hacernos esa pregunta y ver qué pasa con ello. Eso es lo que Foucault toma de Federico Nietzsche, que es el autor en el cual más se apoya dentro del pensamiento occidental moderno. Pero bueno, así que da como para charlar. Vamos a tener seguramente algún espacio de genealogía más ordenado y más claro, ojalá que nos dé el tiempo, pero la genealogía es un método, y es un método que es muy útil para la intervención, porque yo escucho genealógicamente, puedo utilizar o puedo escuchar genealógicamente una entrevista, genealógicamente puedo leer una institución, genealógicamente puedo entender el discurso de un equipo interdisciplinario, genealógicamente puedo entender la lógica de una escuela. Y también todas las crisis que tienen esas cuestiones. Porque no sé qué pasará en Europa, pero en América Latina y sobre todo en Argentina, estas cosas nunca le salen bien. Porque si la idea del proyecto que recién Maya mencionó a Ramos Mejía, del proyecto de Ramos Mejía era homogeneizar la población a través de la educación, heredando las ideas de Sarmiento, bueno, eso le salió muy mal, porque la población fue a la escuela masivamente. Argentina se transformó en uno de los países más alfabetizados del planeta, y eso hizo que la gente leyese. Y leer implicó que no leían solamente lo que le daban los maestros, leían lo que le daban los anarquistas, y había un pensamiento crítico muy desarrollado, incluso, si me permiten, una enorme capacidad literaria que se desarrolla cuando aprendo a leer y escribir. Roberto Barth es un ejemplo de esa cuestión. Y muchos, los hermanos Tuñón, qué sé yo, hay un montón de ejemplos que se podrían dar de
el fracaso, si ustedes quieren, entre comillas, de esos proyectos que nunca terminan de homogeneizar, que nunca terminan de lograr la victoria absoluta. Siempre tienen un pequeño resquicio, un pequeño hiato, una pequeña ruptura por donde surge inesperadamente lo otro. Y la intervención también tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo encontramos un resquicio, un hiato, una grieta dentro de una institución para poder hacer algo distinto a lo que genealógicamente la institución está llevando adelante en función de sus, Sí, llamémosle, pero sus... ahí digo, para encontrar ese intersticio, ese lugar por donde meternos, yo vuelvo a decir, me parece que es interesante entender cuál era ese mandato. Digo, pensar que la escuela es solamente un conjunto de buenas intenciones, de gente ilustrada pensando, bueno, vamos a educar al soberano, es en principio, digo, como no, ni siquiera romántico, es medio banal, y en realidad, digo, hay una mirada donde Ramos Mejía decía como, bueno, sobre todo la segunda inmigración, que piensan, bueno, mandamos buscar al trabajador o al qué sé yo, para que venga a poblar la Argentina, y lo que viene es gente con culturas diferentes, con hambre, con muchos hijos, esto, sin saberle, digo, gente analfabeta, que entonces Ramos Mejía en ese libro lo que dice es, bueno, con el inmigrante no podemos hacer nada, pero pensaba en el inmigrante adulto. En cambio, lo que veía es como que en el hijo del inmigrante había todavía una masa encefálica medio dócil en la cual podía llegar a pensarse la educación a través de la repetición de actos, el uso de un guardapolvo que homogeneizara ciertos escudos de imágenes nacionales, esta cuestión de la pretensión de también la cuestión nacional. Eso me parece que es interesante, sabiendo eso y conociendo, buscar esos lugares por donde incluso se fue metiendo esto, además el anarquismo, se fue metiendo como eso, Sí, tal la cual. Por otra eso edad. Uh-huh. la idea de la ilustración de los pobres es medio romántica, y ni para una novela de la tarde Sí. serviría. Pero sí, la idea de homogeneizar poblaciones está clara en Ramos Mejía, como decís vos, y es interesante pensarlo porque eso fracasa también. Sí, Llega pero un que se momento que actualiza ahora cuando pensás educación pública versus educación privada, o sea, como que sigue permeando a full ese mandato sí, y sí, esa discusión de ese momento. sí, sí, sigue permeando y construye formas de sociedad que son interesantes también, que tienen que ver un poco con, ahí sí, de vuelta a la característica argentina, ¿no? Ahora podemos ver algo vinculado con estos pensadores positivistas como por ejemplo Ramos Mejía, ¿no? Pero lo interesante, digamos, que uno, digamos, sale como va de suyo, se entiende rápidamente, es que la escuela de Ramos Mejía, la escuela del proyecto educativo de la generación del 80, no se da cuenta que está mezclando gente, que está construyendo una gran heterogeneidad, y que esa heterogeneidad es lo que les va a hacer resistencia en la década del 40, y que esa heterogeneidad es la que se va a organizar cuando esos chicos que están en esas escuelas con esos guardapolvos blancos, que eran más homogeneizadores que igualitarios o igualadores, se van a juntar en sindicatos, por ejemplo, y van a leer lecturas anarquistas que les traían sus padres, y les van a enseñar a leer en castellano a sus padres que no sabían leer ni siquiera el idioma que traían. O sea, como nota de color, si quieres, a pie de página, siempre se habla de la migración de los países limítrofes, y podríamos decir con total certeza que el nivel educativo y de capacitación profesional que traían los europeos era tremendamente inferior al que traen los inmigrantes que llegan hoy a la Argentina de los países limítrofes. Saben leer y escribir, tienen oficios, saben trabajar. Los que llegaban, como decía Maya, eran personas perseguidas, hambriadas, campesinos tremendamente explotados, perseguidos por la religión, perseguidos por la política, por sus ideas políticas, perseguidos por el hambre. Los irlandeses
huyeron de Irlanda después de 1 millón de muertos de hambre. Bueno, los alemanes, los franceses, y ojo que no estoy diciendo solamente los italianos y los españoles, que son la mayoría en cantidad, también vinieron polacos, judíos, musulmanes, que todos tenían pasaporte turco, y bueno, de ahí viene, o sea, todo, que se le diga turco a los armenios, incluso hasta los griegos. Pero bueno, eh, tiene que ver un poco con nuestra historia, que la historia de nuestra migración y de cómo se va conformando la Argentina es bastante interesante en lo que pocas veces se muestra, que es la heterogeneidad. En esa escuela se juntaba el hijo del italiano con el hijo del polaco, el hijo del alemán y el hijo del español, y conformaban un grupo totalmente distinto, con una gran capacidad de respuesta y sobre todo de improvisación. Eso lo dice Scalabrini Ortiz en un libro muy hermoso que se llama Tierra sin nada, tierra de profetas, refiriéndose un poco a sus propios orígenes, porque también tenía que ver con la inmigración. Creo que muchos tenemos que ver con esa forma de inmigración, digamos, de los que venían en la tercera clase porque no había una cuarta clase en los barcos. Este, Sumado a los pueblos que ya estaban y sumados a los criollos. Todo eso preocupa mucho a la generación del 80. Lo ven como un foco no solamente de infección, como dijimos antes, sino como un foco de rebelión política. Entonces, en la periferia de la sociedad, que es metafóricamente la periferia de la ciudad, a veces no tan metafóricamente, eh, hay algo que hay que controlar desde el punto de vista de la oligarquía terrateniente, porque es muy peligroso, no solamente porque transmite enfermedades, también transmite ideas, y es un mundo, si estamos en el 1900, es un mundo donde se están gestando revoluciones. No se olviden que la Revolución Rusa es de 1917, por ejemplo, y que no es la única revolución que hay durante todo el siglo XX. Hay muchísimas revoluciones todo el tiempo, sobre todo en la primera parte del siglo. Después eso va a crecer nuevamente a partir de la década de los 50, o sea, 10 años después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, temas que son interesantes para conversar y creo que contextualizan, y disculpen si nos fuimos un poco de tema. No sé si puedo compartir un pequeño corto que es sobre otredad. ¿Estoy en condición de compartir pantalla todavía? Estás en condiciones, Alfredo. Bueno, vamos a compartir, vemos lo de la otredad y vamos a positivismo. A ver si ahí se ve. Se ve, pero no se oye, Alfredo. No se oye, bueno. ¿Sabes lo que podemos hacer? Lo dejamos para que lo tengan para ver. Le dejamos el link, yo lo paso y después te Dale, lo y lo paso. subimos. Sí. Entonces, vamos directamente a hablar de positivismo. Profe, Sí, pues dale, conversemos. Sí. sí, no, que lo quería decir, pero antes de cambiar de tema, que en un momento en el video, o sea, yo lo que me quedé pensando, No, que igual vos dale. lo dijiste, Mm, es que no me acuerdo cuál de los dos, pero dice como, bueno, hay que ver desde el punto de vista de quién estamos viendo esto, como dice, es la madre asustada por la cautiva, por ejemplo. En ese sentido, como bueno, lo de la otredad, que para que haya un otro que tiene que haber un nosotros, entonces digo, si estás en un proyecto de un Estado-nación y querés hacer hincapié en la ciencia o en la higiene y necesitas un determinado tipo de disciplina para que sean los agentes productivos y no sé, aporten a la economía, lo que sea. Y sí, necesitas, va a haber un contrato con un otro que no aplica eso, y si tenés un relato de barbarie, muchísimo mejor. No lo digo en el sentido de que alguien se sentó a pensar un plan maléfico para que suceda, pero digo como que dan todas las claves. Entonces lo siga pensando en términos
intervención, como diciendo, bueno, cuando yo me encuentro con el otro, no sé, yo lo pienso con consumo problemático porque es como la temática que suelo seguir más de cerca. Y digo, más allá de que hay un montón de paradigmas, abstencionista o no, psicosocial, lo que sea, y hay todo un debate de por qué se cuestiona más la droga ilegal que la droga legal, también ahora me quedé pensando como, bueno, la persona que tiene consumo problemático es improductiva, o sea, no está sirviendo en el sistema para nada, y hay sustancias que van a demostrar eso de una manera mucho más grotesca que otras, como también eso en clave, siento que tal vez no se da tanto al debate, como puede ser una persona pobre, puede ser una persona que viva en la villa, puede ser una persona que a veces es madre y por ende se la cuestiona muchísimo más, pero bueno, también hay una clave de, no es una gente que esté, entre comillas, aportando, y no sé, cuando sale un plan como diciendo, bueno, se le va a dar una subvención a quien está terminando el tratamiento, encima ahora, en vez de, además de mantener vagos, no le dicen vagos, le dicen mantenemos drogadictos, como un nuevo agente que de nuevo es un otro que hay que separarlo, o sea, no está aportando, no está siendo parte de este país, como me quedé pensando todo en eso. Sí, sí, es como para pensarlo, y el tema del consumo problemático es bastante, yo diría, demostrativo de todo esto. O sea, es un tema que, bueno, en lo personal yo lo trabajo bastante también, y es como que condensa mucho esto. El consumo problemático es un tema apasionante por eso, porque es una especie de condensador de todo esto. Pero más allá de eso, coincidimos. Incluso, fíjate que, si querés, creo que lo dicen en el video eso, pero no sé, si lo dicen lo estoy repitiendo. ¿A dónde se están escapando los indios, digamos? ¿A dónde se está escapando? Y el malo se está escapando al conurbano. ¿Dónde está la oscuridad, digamos? ¿Dónde está la luz? La luz está en el barrio norte, y la oscuridad está en el conurbano. Entonces, ahí hay otra forma de productividad que no está ligada, si lo miras desde ese punto de vista, a los modelos hegemónicos de productividad y de subsistencia desde el punto de vista de la economía social, ponele, o de subsistencia, en función de cómo se vive, que no tiene que ver con las formas, llamémosle, eh, ordenadas, pulcras, diría Rodolfo Kusch, de lo que es lo productivo. Y más en ese contexto donde hay una división internacional del trabajo, en ese contexto donde Argentina ingresa a la División Internacional del Trabajo como país agroexportador, que va a necesitar muy poca mano de obra comparada con toda la gente que llegó. Por eso la gente no tiene dónde ir a trabajar. Por eso pues, aparece la imagen del peón golondrina, que es un hombre, fundamentalmente hombre, a veces viaja con la familia, buscando trabajo donde hay cosecha. Pero no es una cuestión de que es un bohemio, pero va a buscar trabajo donde hay trabajo. Entonces, son como se van construyendo formas de subsistencia que tienen que ver con formas no tradicionales, llamémosle, o no muy trabajadas desde lo económico. No sé si te estoy contestando, pero creo que es como para conversar, eh, la cuestión de la, llamémosle entre comillas, improductividad. Eso es lo que vos traes como tema, ¿no? Y fíjate, ¿no? Que si pensás en drogas, ya que nombraste el tema, ¿no? Y pensamos en la década de los 90 en nuestro país, la década de los 90 se caracteriza por una década donde lo que más crece es el desempleo y el cierre de fábricas. Y lo que más crece es un nivel etario, un grupo etario, que es los más jóvenes, son los que no van a tener trabajo. Y si lo tienen, lo van a tener de una manera precaria. Y lo que va a ocurrir es que no casualmente van a aparecer modelos de tratamiento cuya filosofía fundamental es el encierro. Entonces es llamativo, o Foucault diría curioso, que en una época donde hay tantos jóvenes sueltos porque no tienen nada que hacer, porque no tienen trabajo, se creen instituciones que los capturen y los encierren, eh,
en nombre de curarlos de la drogadicción, ¿no? Pero bueno, son temas bastante controvertidos, pero bueno, es como para ir pensándolos. Llegando a un punto de lo que planteábamos antes, ¿dónde ubicamos el positivismo? Ahí quería llegar desde hace un rato. Eh, Básicamente, si hacemos una línea de pensamiento, si me permiten ahí, rápidos, para no ser aburrido, diría que si miramos la Revolución de Mayo, siglo XIX, principio del siglo XIX, 1810, el pensamiento que predomina es el ilustrado, la ilustración. Incluso los que, bueno, recuerden, los que son ya graduadas o graduados, y los que son estudiantes recordarán el modelo de la sociedad de beneficencia. Y el modelo de la sociedad de beneficencia es fundamentalmente ilustrado. Tiene que ver con, llamémosle la filantropía. Y la filantropía ya no es la caridad medieval, sino que es una organización de la acción social, la llamaríamos hoy, vinculado con lo filantrópico. Es decir, con una idea de, bueno, de buscar a través de la intervención la posibilidad de que esa otro, eh, sea más, se incluya más en el modelo de sociedad que se está constituyendo. Y no nos olvidemos, la sociedad de beneficencia es 1823, que es el gobierno de Bernardino Rivadavia. O sea, ahí tenemos un tema que sería la ilustración. Luego de la ilustración viene otra corriente de pensamiento que tiene que ver con la preocupación por lo salvaje, que tiene que ver por la preocupación por el paisaje, que tiene que ver por la preocupación por eh, la influencia del paisaje en el carácter, por ejemplo, de las personas, que es mundial y que se vincula en gran parte con el naturalismo. En el caso de la Argentina, de nuestro país, el autor más significativo en ese sentido es Domingo Faustino Sarmiento, y es un enorme escritor, tal vez uno de los mejores escritores que ha dado en la lengua hispana, escribiendo un libro que se llama El Facundo, que seguramente muchas y muchos lo conocen porque los obligaron a leerlo en la secundaria. Yo los invito a que vuelvan a leerlo. El Facundo es una obra de arte literaria, y Facundo habla de todo esto. Habla de cómo la naturaleza construye un carácter, y cómo si vivo en el campo pienso y hago de una manera, y si vivo en la ciudad pienso y amo y vivo de otra manera, ¿no? Eh, es un libro totalmente paradojal, porque cuando uno lo lee, eh, a ese naturalismo sarmientino, termina más fascinado con Facundo que con Paz. O sea, es como que Sarmiento cae en una especie de trampa que se hace él a sí mismo. Él escribe un libro que quiere ser político, termina siendo literario y termina siendo la exaltación de lo que él aborrece. Y bueno, es interesante verlo desde ese punto de vista también. Y es un libro que yo les puedo asegurar, si quieren hacemos una apuesta, lean un capítulo, aunque sea, se puede leer en PDF, si no lo tienen en su casa, se disfruta. Se disfruta la descripción, se disfruta lo que es la descripción del mundo natural. Después va a haber un naturalismo romántico, que seguramente lo reconocerán rápidamente cuando les diga el título, que es Don Segundo Sombra, pero ya es un libro del siglo XX y tiene más que ver con el romanticismo que con el naturalismo, pero es un gaucho romantizado y contado por el estanciero, como decía Arturo Jaureche. Pero bueno, ilustración, naturalismo y positivismo. Positivismo es la corriente de pensamiento que queríamos conversar la semana pasada y empezamos a plantear hoy. En nuestro país, el positivismo se va a expresar fundamentalmente a partir del discurso de las ciencias naturales, y los que expresan el discurso de las ciencias naturales son los médicos. Por eso es tan importante el higienismo en la Argentina. A partir del impacto que tienen las epidemias, imagínense
el impacto que está teniendo la pandemia. Imagínense el impacto de la epidemia de fiebre amarilla en 1871, cuando antes había habido una de cólera también y otras epidemias que no son tan famosas, y la cantidad de muertos, ¿no? Buenos Aires pierde un tercio de su población. Tiene que inaugurar cementerios porque no tiene dónde poner los cadáveres. Como hoy la medicina se maneja por WhatsApp, en esa época los médicos recetaban con chasquis, digamos, mandaban sus recetas con personas que llevaban, no veían, era difícil que vieran a lo que llamamos pacientes. Entonces, la higiene médica va a aparecer como articuladora de intervención social, no solamente en clave de la otredad, como veníamos conversando antes, sino también de cómo pensar la ciudad. Es decir, el primer curso de higiene médica que se da en Argentina, que lo da Guillermo Rawson, que yo diría, en mi opinión, es el padre del sanitarismo argentino, del higienismo argentino, que es un médico sanjuanino. Guillermo Rawson, y es un libro que es interesante leerlo, plantea no solamente la cuestión de la visita higiénica, de la visita del higienista a la casa, a ver cómo se vive, y sancionar a quienes viven desordenadamente con la internación de los niños, por ejemplo, sino que Rawson plantea eso y además plantea la necesidad de ordenar la ciudad, de que los cementerios estén ordenados. Y Rawson va a ser un promotor de las cremaciones, por ejemplo, y va a ser un promotor de la existencia, la necesidad de que exista agua corriente. Y la ciudad de Buenos Aires va a ser una de las primeras ciudades de América Latina, de América diría yo, porque Estados Unidos estaba a una altura similar en ese momento, Canadá prácticamente era una especie de aldea, diría yo de las primeras ciudades de América con agua corriente. Si quieren una nota de color, que siempre son las cosas con las que uno se guarda los conceptos, se podría decir casi probado que Rawson, cuando aprende el tema de la importancia de la higiene, de la importancia de mirar el hacinamiento en los conventillos, lo hace en Inglaterra. Y está casi probado que tuvo relación con Engels. Cuando Engels escribe un texto, no recuerdo el título ahora, que tiene que ver con las condiciones de vida de los sectores obreros británicos, y también tiene contacto, y eso está prácticamente probado también, con Octavia Hill, que es una de las, llamémosle, madres fundadoras del trabajo social británico y mundial. O sea que hay puntos de encuentro que a veces la historia va mostrando. Pero volviendo al positivismo, bueno, va a ser hegemonizado por la higiene y por la medicina, ese pensamiento. Incluso cosas que seguramente ustedes ya conocen y les dijeron en muchísimas otras materias, como por ejemplo eh, todo lo que es el pensamiento lombrosiano. Es decir, fíjense, ¿qué dice Lombroso? Que las características físicas de una persona muestran su potencialidad delictiva. Las características físicas, no está hablando de lo psíquico, está hablando de lo físico, está hablando de lo que se visibiliza, está hablando de la fisonomía, está hablando de lo natural, digamos, lo que tiene que ver con las ciencias naturales, para dar un ejemplo de, de esas cuestiones. Por otro lado, si uno dice, bueno, ¿cuál es la lógica interventiva de los higienistas? Si vamos a la higiene médica en el conventillo, bueno, yo diría la vigilancia, el registro y la inspección, ¿no? Y en ese punto tomaría, digamos, lo que Foucault denomina vigilancia jerárquica, sanción normalizadora y una idea de examen, que es una palabra que se sigue utilizando en el lenguaje médico.
los médicos es vamos a examinar a este paciente, o hagamos un buen interrogatorio, eso uno lo puede escuchar si ha trabajado, trabaja en un hospital o está haciendo sus prácticas en un hospital. Eso, si les interesa indagarlo, lo pueden encontrar digamos, en un capítulo de Vigilar y Castigar, libro de Michel Foucault, que se llama Los medios del buen encauzamiento. Y si quieren indagar un poco más ahí, cosa que no tenemos tiempo para ello, yo recomendaría El nacimiento de la clínica del mismo autor, en función de cómo se construye este discurso, que no solamente lo vemos en Argentina, también lo vemos en Francia, lo vemos en Inglaterra, se ve en Estados Unidos, se ve en Brasil, se ve en Chile, se ve en muchos países también de América Latina y muchos otros países de Europa. Entonces, hay una preocupación, hay una hegemonía, como decíamos la última vez que nos vimos, de las ciencias naturales. Son las ciencias, digamos, del campo de conocimiento más poderoso. Yo les decía, la última vez creo que nos vimos, o la anteúltima, cuando Ingenieros escribe el libro Sociología, dice la sociología es una ciencia natural que se rige por las leyes de las ciencias naturales. Incluso si quieren otra nota a pie de página anecdótica, José Ingenieros era, digamos, un militante socialista, muy lector y muy estudioso del marxismo. Cuando él toma contacto con el pensamiento positivista, plantea reemplazar, digamos, las leyes que propone, de la economía que propone el pensamiento marxista, por las leyes de las ciencias naturales. Ahí es donde da el gran salto y deja de ser socialista y empieza a trabajar junto con la oligarquía argentina en la construcción del modelo de país, incluso el estereotipo de delincuente, de trabajar para la policía, etcétera, etcétera. Hay un punto de inflexión en la biografía de José Ingenieros, bastante interesante, que se da siendo estudiante, ¿eh? No era médico cuando ocurre esto, era un activo militante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina, muy influenciado por ideas, yo diría, más socialistas que comunistas, y algo ocurre que cambia su forma de pensamiento, seguramente uno puede inferir, influenciado por el positivismo, que es lo que aparece en su obra, ¿no? Y también, segunda nota a pie de página de Ingenieros, que cuando su última etapa de vida, sus últimos años, Ingenieros ya descree el positivismo. Ya se da cuenta como que entró en una especie de trampa, intenta acercarse al psicoanálisis y no queda claro cómo muere. Algunos biógrafos dicen que se suicida, o sea, como que ve la caída del proyecto positivista y su propia caída, porque cuando muere Ingenieros el positivismo deja de tener importancia, digamos, en la Argentina. Otro elemento del positivismo que me gustaría compartir es la influencia del sociologismo biológico, es decir, entender las sociedades como si fuesen organismos vivos. Por eso, y fíjense cómo esto existen metáforas que seguimos usando. Cuando decimos la familia es la célula básica de la sociedad. Una célula es una sumatoria de células, forma parte de un tejido. Un tejido forma parte de un conjunto de órganos, y un conjunto de órganos construye un cuerpo. Y hablamos muchas veces del cuerpo social. O sea, hay muchísimas metáforas biologistas o biologicistas en el lenguaje cotidiano y también a veces hasta en el lenguaje de las ciencias sociales, ¿no? O sea, el sociologismo biológico tiene que ver con eso, con entender la sociedad como un organismo vivo. Y si entendemos la sociedad como un organismo vivo, en el contexto del 1900, vamos a decir, hay organismos superiores y organismos inferiores. Porque hay un pensamiento muy tremendamente racista, lo dijimos la última vez. Entonces, se autojustifica, digamos, el centralismo europeo como superior,
en tanto sociedad superior y quienes tienen esas características físicas son superiores a las que tienen las características físicas de aquellos pueblos que fueron sometidos por ese racionalismo occidental europeo. En eso, como autor, uno podría pensar en Herbert Spencer, que es un autor que influye muchísimo en la Argentina, es el que, no, yo me animaría a decir, Spencer es un liberal, ¿no? En economía. Es un liberal que intenta hacer algo de sociología, pero básicamente es economista. Y también creo que también es abogado, pero básicamente se lo conoce por sus tratados económicos. Y Spencer influye mucho más en el liberalismo económico argentino que Adam Smith, por ejemplo, que es el padre del liberalismo, seguramente recordarán. Tenemos como temas del positivismo el nacimiento de la criminología a través de Lombroso y Garófalo, en el caso de nuestro país, ingenieros como uno más, porque Lombroso se carteaba con ingenieros, opinaban, compartían textos, eran pares, no se podía decir de ninguna manera que ingeniero haya sido discípulo de Lombroso. Y Ingenieros arma todo una discursividad muy, muy potente en aquella época que explica la delincuencia de una manera, yo diría, interesante porque la pone en el lugar de la ciencia y la saca del lugar de la moral. Entonces crea un cientificismo delincuencial, por llamarlo de alguna manera, o sea, una forma científica para explicar la delincuencia. De ahí que cree modelos de cárceles y que haya cárceles modelo, como fue la cárcel de Caseros, que fue demolida, que está en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo, atrás del Alto Palermo, digo, para que se ubiquen en la ciudad, todo ese predio enorme, que es ese shopping, y todo lo que está detrás, hasta la calle Las Heras, será la cárcel modelo de Ingenieros, donde Ingenieros lograba cosas muy paradojales, ¿no? Que los presos fabriquen los zapatos de la policía, por ejemplo, o la ropa de la policía. Y eso era considerado un modelo a nivel mundial. Y Ingenieros era una persona reconocida a nivel mundial por estas ideas que les estoy comentando, que eran como hegemónicas en aquel momento. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si vamos bien así. Eh, yo siento como que estoy hablando demasiado. ¿Algún comentario tienen? Hola, ¿qué tal? Quería Hola, un Camila. comentario, como le Sí. dicen acá en la clase, sobre el Lombroso, también, ¿no es cierto? Es que a mí me asombró muchísimo cuando lo leí porque él daba las características físicas del delincuente. Sí. Entonces, Sí. bueno, lo corremos de la moral, pero era también típico de organicista decir al delincuente es, tienes el lóbulo frontal así y estas características que describen al delincuente como por una cuestión que seguía haciendo. Es, es como rarísimo, pero eso de que el organismo enfermo hay que descartarlo, como comentaban más temprano también, Claro. con estas cuestiones organicistas, de que, bueno, lo que está enfermo se extirpa. Sí, bueno, es eso. Sí, perdón, Estela. Sí. No, yo te agregaría que ese es el pensamiento positivista y eso es lo que va, es el germen del nazismo. Esto que vos decís, lo que está enfermo se extirpa, es el nazismo puro, el pensamiento nazi hace eso. El pensamiento Claro. fascista también plantea eso. Incluso, fíjate, de una manera bastante sencilla para entender ese cientificismo que aparece en ingenieros, pero que es creído a nivel mundial. ¿Cuál es el método de Lombroso? Lombroso hace algo muy sencillo. Recorre las cárceles italianas. ¿Sí? Visita las cárceles.
y estudia la fisonomía de las personas que están presas. Y dice, bueno, si estos son los que están presos, los delincuentes tienen que tener estas facciones. Y este tamaño de cráneo, y esta posición de los ojos, y este tipo de nariz. Cosa que, si yo tuve la suerte de estudiarlo, si encontrás pericias psiquiátricas, criminológicas, de 1915, todo eso está. Ahora, ¿qué estaba viendo Lombroso? Estaba viendo los pobres italianos. En la cárcel siempre está la pobreza. Entonces reproduzco la imagen del excluido, del marginado, del expoliado, y encima lo pongo como potencial delincuente. O sea, confunde causa con efecto, por decirlo de alguna manera rápida. No sé si soy claro, ¿no? O sea, si nosotros vamos ahora, hacemos un trabajo de campo y vamos a recorrer las cárceles argentinas, no nos vamos a encontrar con algunos tipos de fisonomía que tienen que ver con, si afirmamos que esa fisonomía que se vincula con la pobreza, estamos diciendo que los pobres son potencialmente delincuentes. Ahí está el racismo. No sé si me explico. Claro, Entonces, sí. eso es un poco lo que... ¿cómo? Ahora, cuando uno piensa esto, ¿no? Fíjate como que hay una, digamos, hay una civilización, una cultura, una sociedad que está necesitando una explicación en ese contexto, en ese momento, 1910, por dar una fecha redonda, de por qué existe la delincuencia. ¿Y a qué se llama delincuencia? Porque incluso cuando Lombroso caracteriza, por ejemplo, a los delincuentes estafadores, los caracteriza de una manera mucho más, digamos, mucho más suave, mucho más cuidadosa, como que son mucho más correctos, etc. No sé si soy claro en ese sentido. O sea que también está el racismo en la subclasificación que estos autores hacen, ¿no? Pero ese pensamiento, hoy fíjate que está presente, incluso era tan importante el pensamiento de ingenieros, que me permito, si quieren, un minuto anecdótico, que Ingenieros va a dar una conferencia de Buenos Aires, se toma un barco y va a dar una conferencia a Nueva York. El barco, obviamente, en 1910, digamos, no recuerdo la fecha, pero digamos que en 1910, va a hacer escala en distintos puertos. Y uno de los puertos donde hace escala es en La Habana, en Cuba. Cuando hace escala en La Habana, lo recibe un grupo de criminalistas cubanos. ¿Y saben lo que hacen? Lo secuestran. Se lo llevan a Ingenieros a la fuerza a una facultad para que dé una conferencia sobre criminología. O sea, era como una especie de rockstar, digamos. O sea, había tal vez en la civilización occidental, europea o eurocéntrica, una necesidad de explicar la delincuencia y explicarla a través de determinados rostros, de determinadas facciones que tenían que ver con esa otredad construida. Por eso es tan importante que veamos La Vuelta del Malón, que miremos el cuadro en profundidad. ¿Qué es esa la otredad que construye, digamos, lo siniestro? Aquello que es maléfico, por decirlo de alguna forma. Acá ponen delincuentes, portadores de rostro. Portadores de rostro es una categoría que se usa en el Poder Judicial. Entonces, sí, tal cual. Y bueno, creo que bueno, da mucho como para conversar. La UBA tiene materias en las facultades sociales y en la carrera tiene materias que dan muy buena criminología, así que el que le interesa puede profundizar mucho más en ese punto, porque no es solamente ingenieros el pensamiento positivista. Digamos que hay otros autores que, que también son importantes en ese sentido. Lo que agregaría con respecto a ingenieros, y para no cansar, porque ya son y 22,
es que también va a tener que ver con el nacimiento de lo que se llamó hasta la convención la minoridad. Mm, Y el que trae, digamos, ya la idea de minoridad como una etapa de potencialidad de delincuencia de acuerdo al medio, va a ser Arauz Alfaro, que si alguien conoce la provincia de Buenos Aires, hay un instituto que lleva de niños y niñas, de niños en este caso, que lleva su nombre, ¿no? Eh, eh, si lo buscan, se lo podemos buscar nosotros, yo creo que lo debo tener. Hay un texto de José Ingeniero sobre la potencialidad delictiva de los niños que venden diarios, de los canillitas, así se los llamaba a los chiquitos que vendían diarios en el 1900, pero por estar en la calle había una potencialidad delictiva que es bastante discutible, pero bueno, ya hay un texto de ingenieros que habla de eso, que le da como pie a la creación de todo lo que es las leyes de la minoridad, que hoy llamamos niñez, gracias a la convención, pero que va a ser más ratificada, no le da el tiempo, ingenieros, a llegar ahí, no le dan los años, sino que va a ser planteado por este autor que mencionamos antes. Obviamente, va a haber una influencia del naturalismo y una búsqueda de leyes naturales para explicar comportamientos sociales. Pero también hay otro autor que mencionaba Maya antes, que es Ramos Mejía, otro médico. Son en general los pensadores más potentes, en el sentido de que tienen más impacto de la generación del 80, son médicos. Pocos abogados. No hay sociólogos, la sociología no existía como carrera, sí hay un pensamiento social que va a ser alternativo a todo esto que estamos diciendo, y que va a tener que ver con un autor que va a poner en cuestión todo esto, que va a escribir un libro que vale la pena recorrer, que se llama El estado de la clase obrera argentina. Pero sobre eso podemos hablar en la próxima. Pensemos un poco en otro autor positivista argentino, José Ramón Mejía, médico. Su preocupación era por las multitudes. Él lo que planteaba, imagínense en 1910, hay mucho malestar social, hay desempleo, no alcanza para sobrevivir. Hay desalojos, hay huelga, la famosa huelga de los inquilinos. Hay un creciente crecimiento del movimiento obrero. Hay un creciente, digamos, apertura de sindicatos, sobre todo de corte anarquista. La Argentina tiene esa característica que el sindicalismo se origina más en el anarquismo que en el socialismo, que en el comunismo. O sea, mayoritariamente son anarquistas los sindicatos, incluso en sus nombres los delatan. Fíjense, hoy todavía existe la Fraternidad, que es un sindicato de maquinistas, que todos y todas lo conocerán. Bueno, fíjense el nombre, ese nombre, es un buen nombre de fraternidad, nombres que evocan la hermandad, más que los derechos, la unión de la humanidad, ahí van a encontrar una base anarquista. Bueno, hay una preocupación por las multitudes. Y acá hay algo interesantísimo en José Ramos Mejía, que él plantea una teoría que la toma un poco de un pensador francés llamado Gustave Le Bon, pero él desarrolla a partir de las ideas de Le Bon su propia teoría, que es la idea del hombre carbono, que no sé, si tienen ganas a pesar de las 18:27 que son, se las comento a ver si puedo transmitirla bien. Y acá es apelar un poco a lo que nos acordamos de la secundaria. O sea, si algo se acuerdan de la secundaria, se acuerdan que estudiamos la tabla periódica de los elementos. Y cuando estudiamos eso, estudiábamos los elementos. Y uno de los elementos era el carbono. Y el carbono era un elemento que tenía 4 palitos, si alguien se acuerda, que llamaban valencias. O sea,
lo que hacía que el carbono se uniese con otros carbonos. Entonces, para Ramos Mejía, cuando alguien ingresaba a una manifestación, por ejemplo, nosotros ahora hagamos una manifestación contra la Corte, por ejemplo, nos transformamos en masa, nos transformamos en algo que al ponernos en contacto con el otro ya nos impide pensar y empezamos a actuar irracionalmente. Entonces, toda masa y toda multitud y toda situación de protesta es irracional. Y si es irracional, bueno, hay que disolverla, hay que reprimirla. O sea, fíjense qué interesante puede ser, no sé cómo lo ven ustedes, cómo desde la ciencia explico la importancia de la represión o la necesidad de la represión para disolver este grupo de 5.000 personas o de 10.000 personas que se armó en la Semana Trágica y que una Semana Trágica fue más de lucha, digamos una manifestación de 10.000 personas que las había en las grandes ciudades como Rosario, Buenos Aires, Córdoba, en ese momento de la Argentina. Bueno, ¿cuál es la definición de Ramos Mejía ahí? Bueno, todos esos 10.000 ya no son, perdieron su racionalidad, ya no piensan, piensan como masa y son llevados por quien los conduce. Entonces esa masa es peligrosa y esa masa hay que disolverla. ¿Cómo se lucha contra la irracionalidad de las masas? Con la educación. Esto que decía Maya antes. La educación es la solución. O sea, evita que me transforme en masa, según Ramos Mejía. O sea, evita, hace que yo deje de relacionarme con los otros y actúe individualmente, actúe dentro de mi propia, entre comillas, libertad. Y otra característica que tiene este autor, que mencionaba Maya antes, que es José Ramos Mejía, es la escritura de biografías. Es como que se dedicó a escribir con su método positivista y con su método biologista las biografías de personajes argentinos, como por ejemplo Juan Manuel de Rosas, y lo describe su conducta, que la va a considerar como algo tremendamente nociva y siniestra, a partir de sus rasgos físicos. O sea que los rasgos físicos reaparecen también, no solamente en el presente, que sería ingenieros en función de la criminología, sino también en función de la historia. Es una cosa que hoy diríamos, es totalmente loco lo que estamos diciendo, porque no estamos hablando de fotografías, estamos hablando de cuadros, de pinturas que cada pintor interpreta. No sé si ustedes vieron cuadros de Rosas, invito a que en algún momento pongan Google, pongan Rosas, van a ver muchas personas distintas. Bueno, a partir de esa fisonomía, que era la que predominaba seguramente en ese momento, Ramos Mejía elaboró una idea de cómo eran esas personas. Entonces, bueno, esos serían como dos autores como clave. Otro sería Agustín Álvarez, que habla un poco de la idea de la pereza, la falta de iniciativa, el exceso de vanidad, que eso debe ser también, llamémosle, resuelto a través de la escuela, y una escuela que sea fuertemente ordenadora y diríamos hoy represiva, ¿no? Y que marque bien las diferencias, las distancias y la importancia de los lugares de saber, ¿no? Eh, entonces ya tendríamos como tres autores positivistas importantes: José Ingenieros, Agustín Álvarez, José Ramos Mejía, y hay otro, que agregaría uno más, hay muchos más, pero me quedaría con estos cuatro, que es Carlos Octavio Bunge, que él tiene una idea más darwiniana, digamos, más sociologista biológica, como explicamos antes, de la sociedad, y va a plantear que la raza necesita depurarse. No se olviden que en ese contexto, la raza, la palabra raza era una palabra que se usaba. No sé si, supongo que saben, que la raza no existe.
O sea, todos pertenecemos a una misma especie. Tengamos el color de piel que tengamos la estatura que tengamos, vivamos donde vivamos, no existen razas humanas. Existe una sola especie, que es la especie humana. En ese momento, 1910, para seguir poniendo una fecha que tiene que ver con la Argentina del primer centenario, hay una idea racista de que razas superiores, razas inferiores, que esto tiene que ver con los rasgos físicos, etc. Entonces Bunge, que cree muchísimo en ese pensamiento racista, va a decir que la raza se tiene que depurar. Y la mejor manera de depurar la raza es, bueno, dejar que las enfermedades avancen y que las venerias, la tuberculosis, va como, digamos, mejorar la raza, va a mejorar la especie. Y en ese contexto surge algo que va a ser muy utilizado por el higienismo, volvemos al higienismo, que es lo que se denomina eugenesia. Es un tema que es muy interesante para desarrollar. Incluso cuando estábamos preparando este cuatrimestre con Maya y con Adriana, eh, encontramos un trabajo que se los vamos a compartir, que, que es sobre Suecia. Vieron que siempre los países nórdicos se muestran como los países a seguir, bueno, como es todo lo bueno sería Suecia, por decirlo de alguna manera, o Noruega, o Dinamarca. Bueno, que en Suecia hasta 1996, o sea, 25 años aproximadamente, se esterilizaba aquellos que eran considerados racialmente nocivos. Por ejemplo, gitanos, inmigrantes, no nórdicos. Y digo 1996, no estoy diciendo 1916, estoy diciendo ahora, hace 25 años. Esto ocurría en Suecia y una investigación que se hizo hace poco tiempo, bueno, demostró, y Suecia pidió disculpas por esto, que venía haciendo como Estado y como política de cuidado de, llamémosle, el espíritu sueco, por decirlo de alguna manera. Entonces, el racismo está ahí latente, ya ni siquiera hace falta hacer genealogía, digamos, porque con leer, digamos, esa nota, que es una nota periodística, pero que linkea hacia trabajos que tienen que ver con investigación científica, creo que lo está compartiendo Maya. Eh, bueno, fíjense cómo estas, llamémosle ideas, o estas atrocidades, continúan en los imaginarios sociales y continúan en lo concreto. Eh, y si quieren, hoy estamos con muchas notas al pie, pero si quieren un ejemplo concreto, Suecia prohíbe, antes que los nazis, ya en la década del 30, el matrimonio interracial. Cosa que es una de las cosas que uno enseguida ubica con el nazismo. No, los suecos lo hicieron antes que los nazis. Los nazis también lo hicieron, por supuesto. Este, entonces, el racismo está presente, digamos, en la cotidianeidad, pero ojo, estamos en una materia de intervención en espacios microsociales. Entonces digo, el racismo se entromete permanentemente en la intervención a través de, ¿cómo hace para meterse? Se mete desde la propuesta institucional, se mete desde el sentido común, se mete desde la tranquilidad de seguir el sentido común, se mete desde la construcción del sentido común. Se mete desde la idea de que unos sí y otros no, y cuando escarbamos por qué unos sí y otros no, la respuesta que siempre vamos a encontrar, sobre todo en nuestros países de América Latina, es el racismo. Y yo creo que les dije, y comentamos esto al principio, que la estructura social sobre la cual se organizan nuestras sociedades, la estructura sobre la cual se organizan nuestras sociedades, es racial. La estructura estamental que traen los españoles, ¿no?
Acá ponen, es decir, aquellos que necesariamente debían quedar fuera para la conformación del Estado-Nación. Sí, o fuera o mano de obra barata. Si se necesitaba, se necesitaba, ¿no? Entonces se usaba. Pero básicamente, estos que quedan afuera ya no tienen los mismos derechos que los que quedan adentro. Siguiendo el comentario que no veo de quién es, pero no importa, María José. Siguiendo lo que plantea María José, entre otras cosas, eh, Faustino Sarmiento dice eso. Lo dice tal cual como lo decís vos, María José. Faustino Sarmiento dice, la Constitución, le dice a Alberdi, que es el que, digamos, crea la Constitución. Después les digo por qué digamos. Le dice a Juan Bautista Alberdi, ojo, la Constitución es para las clases ilustradas. Para el populacho y para el gauchaje alcanza con el Código de Procedimientos. Ahí se marca claramente cómo se construye el contrato social argentino. ¿Quiénes son los que quedan adentro y quiénes son los que están afuera? Y díganme si eso no pasa hoy. Y recorramos las cárceles y vamos a ver cómo pasa hoy. ¿Por qué dije lo de Alberdi? Hay un libro, no sé, a mí me gusta leer, así que invito a la lectura a quienes tengan esa desviación, por llamarlo de alguna manera, ya que estamos hablando de positivismo. Hay un libro hermoso de José María Rosa, hoy lo nombré, segunda vez que lo nombro a José María Rosa, se llama Nos, los representantes del pueblo. Ustedes saben que así empieza la Constitución argentina, que es la historia de cómo se hizo la Constitución. Es decir, que seguramente en la historia, o en el colegio, en la secundaria, o en la facultad también a veces se dice esto, que la Constitución la hizo Juan Bautista Alberdi. Lo que demuestra José María Rosa, en principio, es que Juan Bautista Alberdi la copió. Y está bueno hacer un ejercicio que puede ser divertido si manejan inglés o tal vez esté traducida. Uno podría tomar la Constitución de Texas, que era un país que se había independizado de México para después ser anexado por Estados Unidos, de la manera que Estados Unidos inventa para quedarse con medio territorio mexicano. Además de Texas se queda con todo California, pero bueno, esa es otra historia. La Constitución argentina está copiada de la Constitución de Texas. Es casi igual. Y Alberdi es un constitucionalista muy divertido porque se lo presenta como abogado. No sé si sabían, Alberdi nunca se recibió de abogado. Ahora, siempre cobró la beca del gobierno de Tucumán para estudiar Derecho. O sea, esos pequeños detalles muestran un poco las historias que uno puede contar y que a veces uno se las queda, o a veces no, qué sé yo. A mí me interesa ver el lado chiquitito, el lado B, el pequeño detalle, como eso también es genealogía. Y con esto termino la parte esta de la Constitución. Y un detalle que muestra José María Rosa, él hace un promedio de cuánto tiempo se tardó en discutir cada artículo de la Constitución de 1853. Y le da aproximadamente 3 minutos. Creo que son 3 minutos, 2 minutos 50, o 3 minutos 20. O sea que, bueno, así se constituyó nuestro primer pacto social. El segundo pacto social, que fue el de la 1949, fue derogado por un gobierno militar, que produjo un golpe en 1955, pero bueno, eso ya es otra historia. Así que bueno, hoy me parece que hablé demasiado, así que no sé si quieren comentar algo, tienen algo que decir, vimos positivismo, eh, nos quedaría algo, ¿no? La parte del texto de García Delgado, que la podríamos dejar ya para la semana que viene o plantear algunas coordenadas. Es como hacer una página, cambiar, dar vuelta a la página, como dicen los Jueves españoles. que viene, es esta semana. El jueves que viene, perdón, sí, sí, estoy como desorientado en tiempo y espacio. No sé, comentarios, alguien quiere decir algo, si no escriban algo en el chat, digan, está tremendamente aburrido, me quiero ir, apagué la cámara, me fui, qué sé yo. O no sé. Hola, ¿cómo están todos? Perdón Hola. que no encienda la cámara, soy María José. Hace rato escribí el comentario en el chat.
¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? No, me parecía, primero, digamos, algo un poco más curioso que tenía que ver con el dato que compartí de Alberdi, porque yo acá vivo cerca de una plaza a la que siempre voy a pasear, que es la Plaza Alberdi. Sí, Juan Bautista. Sí. Está importantísimo, digamos. Entonces la policía digo, no, yo pensaba que iba a pasear a la plaza de un abogado, y resulta que no. No, pero bueno, es que es fuerte el dato, o sea, saber que no, porque no te dicen es abogado, y decís, era abogado, o sea, nadie se Sí, preocupó además el día del en abogado buscar es tu título. el día que murió él. O sea que los abogados Claro. están en problema. Es como que el día del Y no, trabajo social sea de alguien que no estudió trabajo social, que no terminó la carrera. claro, claro, sí, sí. Y después, por último, o sea, algo para aportar que yo me llevo, digamos, de este pequeño recorrido que vamos haciendo, que lo comentaba al comienzo de la clase, la genealogía, digamos, necesarísima, no sé cómo exagerarlo un poco más, eh, en torno a la intervención, o sea, como rastrear la intervención hacia atrás, dónde se sostiene y dónde se sustenta. O sea, las intervenciones con las que estamos quizás de acuerdo o no, las que pretendemos, esto es lo necesario de revisar el higienismo, el naturalismo, el positivismo, porque, bueno, digo, este recorrido, digamos, ha estado impregnado de ejemplos, digamos, pero, Sí, o sea, pensar, me venía fuerte esta idea de decir, bueno, ¿de qué pasado está hecho nuestro presente? Que todas estas ideas y estas construcciones y estas representaciones, que por ahí ya lo habíamos dicho en la clase anterior, que se visibilizan, están como catalizadas, digamos, muy fuerte con los medios de comunicación, o sea, son posibles de ser rastreadas, digamos, mediante la teoría, y que es necesario hacerlo, también porque nos llevan a mirarnos de manera crítica a nosotros mismos y decir, ¿dónde tengo asentado mis saberes, mis pensamientos, mis construcciones también? De pronto yo me voy revisando, digamos, y descubriendo cosas también en este pequeño camino respecto de mi manera de ver, de mis construcciones, de también las construcciones de lo que hablamos del otro. Entonces, bueno, a mí me parece profundamente enriquecedor este recorrido, el ida y vuelta, me fascina. bueno, gracias, gracias. Yo creo que la genealogía hay que tenerla presente y una forma sencilla es repreguntar a la propuesta interventiva, preguntarnos por qué estamos haciendo esto. Y preguntarnos también por qué estamos haciendo esto y cómo lo estamos haciendo. ¿Por qué utilizo la entrevista y no el grupo? ¿O por qué el grupo y no la entrevista? ¿Por qué voy a la casa o por qué no voy a la casa? O sea, una perspectiva crítica que implica una pregunta molesta todo el tiempo, ¿no? Y también la importancia de decir desde dónde estoy afirmando lo que afirmo, que es la importancia de los marcos conceptuales, ¿no? Que construyen la intervención. Así que te agradezco los comentarios, María José. Eh, y la genealogía, le vamos a dar un espacio, ya que gustó o prendió, por lo menos, le vamos a dar un espacio más amplio, porque es un método, si lo juntamos con el paradigma indiciario, ahí podemos armar algunas cosas muy interesantes. Ojalá nos dé el tiempo para hacerlo. Y había una pregunta, no sé si querías decir algo más, María José. ¿Estamos ahí? Bueno, había una pregunta, Ah, creo. sí, perdón, no, eso era todo. Mil Bueno, disculpas, estaba lejos para muchas activarlo. gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar Dale, pendientes de ese espacio. dale. Analía preguntaba si podía reiterar la concentración de lo siniestro en Pichón. Es sencillo, Analía. Yo no te voy a repetir porque no me la acuerdo, digamos de memoria la definición. Pero la idea, que me parece que es lo más importante, que siniestro es aquello que se deja ver, pero no se deja ver del todo. Y que no sé qué hay detrás de eso. Siniestro que es un recurso muy utilizado en el cine y en la literatura, es la puerta entreabierta por donde viene la luz y algo va a pasar. Eso es lo siniestro. En lo que podemos recuperar del pensamiento
este gran maestro que fue Enrique Pichón Rivera. No sé si te sirve eso, pero es la mejor manera para mí para mí fue la mejor manera de entenderlo. Es la puerta entreabierta, que te está mostrando algo que, que asusta, que no es, y que te está diciendo, mira, que hay algo más que esto, ¿no? Hasta ahí llegaría. Sí, me parece que la Sí, clave de lo que habías dicho, Alfred, era eso, que asustan, porque también eso hace, digo, como en la actualidad es pensar en los pibes chorros, en esa ropa deportiva, la gorrita, como esos estereotipos que asustan, pero que no dejan ver del todo. Sí, Yo pensaba en esto de que hablábamos hace un ratito de cómo se medía según la actitud física la delincuencia, y me acordaba de un video que vimos el año pasado de César González, de Blajaquí, que él decía, cuando miraba alrededor, decía, somos todos iguales, o sea, acá hay un problema que va más allá, o sea, no es un problema mío, porque somos todos del mismo lugar, entonces, como la parte opuesta, ¿no? O sea, esto de, bueno, el rasgo físico, y cuando uno está dentro dice, ¿por qué estamos todos acá? O sea, sí. eh, Lo dice muy claro, dice, yo me di cuenta de que no era una casualidad, era una causalidad que estábamos acá. Todos teníamos las mismas historias, veníamos de los mismos barrios, éramos todos parecidos. Sí, eso se, digamos, ¿qué hace el hombroso? Va y mira el grupo de César, digamos, y a partir de esos rasgos construye el estereotipo de delincuentes. De punto de vista metodológico, tendría que haber reprobado totalmente filosofía o epistemología o metodología de investigación. Es para un 0, está ni para un 2, pero bueno. Sí, pero ahí lo interesante, digo, es que César González lo que hace es ver esas características, obviamente sociales, porque lo que dice, che, 9 de cada 10 pibes que estamos acá, tenemos determinadas características sociales o historias de vida, digo, que nos criaron abuelas, padres no presentes, muchos hermanos y demás, pero digo, lo que empieza a ver es, digo, Lombroso va midiendo cráneos o cerebros y demás, y César González lo que dice es, che, hay ciertas características sociales, ¿no? Como es la pequeña gran diferencia. Tal cual. Yo te diría que hay algo que caracteriza a lo social, que lo social hace ver. Es decir, lo social eh, te permite ver lo que no estabas viendo. Y la intervención es un poco eso, es hacer ver, ¿no? Entonces, cuando César, en este video que se mencionaba recién, eh, entiende, lo entiende desde lo social, como decías vos recién, María. Pero creo que lo interesantísimo que tiene lo social, y sobre todo en clave de intervención, porque la intervención mueve las cosas, la intervención no solamente describe, la intervención desordena, ese desorden hace ver lo que no vemos. Eso es lo que tiene de interesante y de fascinante la intervención. La generación de caos, donde había un orden que parecía perfecto, ¿no? La presencia de César es disruptiva gracias a Patricio, que interviene con él, ¿no? El video lo conocemos de memoria, por eso lo hemos visto tantas veces que lo sabemos de memoria. Verónica dice, me en cuanto acuerdo. en cuanto a siniestros, estaba pensando por ahí en palabras, ¿no? Porque la conquista del desierto, o sea, no había un desierto, había gente, pero la gente que estaba era indecente para ese estado, para esa sociedad que se estaba viviendo. Entonces también es siniestro las palabras o las formas como nombramos, y eso de hoy por ahí, ese ser nacional no tenerlo, porque también nos cortaron las raíces, entonces es difícil también el uso de palabras, me parecen mal ubicadas, ¿no? Además, esa idea de desierto es cortarle la esencia. Quien habita ese desierto no es. Quien habita ese desierto no tiene condición humana.
El desierto es habitado por una nada que sabemos que tiene que ver con animales, con alimañas, etc. Quienes están ahí tienen esa condición. Entonces, es muy fuerte esa palabra. Y es muy usada no solamente por la historiografía rockista o mitrista, sino también por Sarmiento tenía obsesión con el desierto. Está tan loco, perdón, eso que después lo borramos, estaba obsesionado con eso, que él planteaba armar un sistema de canales que unifique la Argentina a través de canales, para que por barco se pueda llegar a San Juan, por ejemplo. Una cosa muy delirante. Hay un libro muy interesante, se llama sobre la Pampa, las formas de la guerra en Sarmiento, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerlo, no es un libro muy conocido, pero tal vez pues, se puede conseguir por Mercado Libre. Yo lo presté, lo perdí, entre paréntesis. Pero es un libro muy, muy interesante porque juega un poco con, no sé, son 1854, lo digo nada más, con las ideas de von Clausewitz, que es el ideólogo de la guerra en Occidente, y Sarmiento. Es muy, muy, y Foucault. Es muy interesante. Pero bueno, eso ya es vicio. Así que bueno, no sé si tiene algún comentario más. Estamos. Yo quería compartir tal vez como algo anecdótico, ya que estamos hoy con lo anecdótico, y mismo un atrevimiento que como, nada, estudiante de TS hago. Yo hago un voluntariado, soy voluntaria en la parte de coordinación en una asociación civil donde el 99,5% son médicos. Entonces, a veces me tomo el lujito de plantear ciertas preguntas sin respuestas a ciertas palabras que utilizan, o por ejemplo, por qué cuando vamos a hacer alguna charla a un colegio y después tenemos que ir a hacer un comedor, cambian el contenido o se cuestionan el contenido que vamos a dar y no las herramientas. Entonces es muy gracioso porque nada, creo que somos 2 trabajadoras sociales o estudiantes de trabajo social y la mayoría de médicos, y nosotras somos la luz, ¿no? Como la contraposición del antes y el después, y que nosotras aprox nos dicen Borges a cada una, pero es muy valioso encontrarse, obviamente, con profesionales de la medicina que estén abiertos o que se dejen interpelar por el conocimiento social o mismo por la perspectiva. A mí me dicen, tipo, tenés alta perspectiva crítica, ¿por qué no me lees este proyecto? Y yo no es que tenga una perspectiva crítica, yo miro la realidad desde otra ciencia, ponele, o tengo otro saber profesional que permite ver esa mirada o esa población con otros ojos, ¿no? Pero no soy una luz. Y es muy gracioso ver eso, ¿no? Como también la medicina creo que hoy en día se está planteando, o mismo estudiantes, porque la realidad es que desde el estudiantado, tipo, hay mucha crítica a lo que es la universidad o la facultad de medicina, y mismo pasa, creo que a nivel individual, no sé si le pasa a ustedes, yo voy a un hospital y me atienden y salís como diciendo, no, soy un cuerpo, o sea, entro siendo un cuerpo, me atienden siendo un cuerpo y me voy siendo un cuerpo. Y mismo se vio tipo ese encrudecimiento de la atención en el sistema de salud con la pandemia, claramente. Pero bueno, nada, la realidad es que creo que para destacar que si encontramos profesionales del área de la medicina que están abiertos a dejarse interpelar por estos conocimientos o ven una luz en un saber profesional que se acerca a lo social, como es el trabajo social, me parece que es súper valioso y es ahí donde tenemos que plantar las preguntas, que creo que la pandemia nos invitó a eso, ¿no? Creo que el trabajo social milita mucho el ejercicio del preguntarse y se amiga más con las preguntas que con las respuestas, y no sé, creo que también es como
una militancia profesional el plantar ciertas preguntas en disciplinas que son rígidas y se enamoran de las respuestas y bueno, nada, ven cuerpos en lugar de personas. Sí, 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 o números de cama o patologías.